Eres un estorbo, no vuelvas, me dijo mi padre en la cena de Navidad. Sin decir nada, empaqué mis maletas. Al otro día, cancelé todas las cuentas. Fue entonces cuando mi padre hizo lo impensable. El aroma de la Nochebuena debería ser el de la paz. En el tapiz de mis recuerdos infantiles, debería oler a las varitas de canela y las cáscaras de naranja que mi madre, Silvia, solía hervir a fuego lento en la estufa, creando una fragancia dulce y especiada que prometía alegría. Debería oler al perfume penetrante y limpio del pino fresco, del árbol que este año, como todos los anteriores, casi rozaba el techo de nuestra sala de estar. Y, sobre todo, debería oler al guiso profundo y salado del bacalao a la vizcaína, la joya de nuestra cena, cuya preparación marcaba el verdadero inicio de las festividades. Debería significar seguridad, calidez, una tregua sagrada con el ruidoso y caótico mundo exterior. Pero en nuestra casa, esta Nochebuena olía diferente. Olía a una tensión que se cocinaba a fuego lento, tan espesa y sofocante como la salsa de tomate del bacalao. Olía a resentimiento, un aroma amargo que se adhería al aire y opacaba la canela. Olía al frío de una ráfaga de viento de diciembre que arañaba las ventanas, un frío que parecía haberse colado dentro, instalándose en el corazón de nuestro hogar. Mi nombre es Elodia, tengo 26 años. Y yo había pagado por todo esto. Cada ingrediente, cada adorno, cada destello de luz. Fui yo quien condujo al mercado de la Viga para comprar el bacalao más fresco, regateando con los vendedores. Fui yo quien eligió el árbol, asegurándome de que fuera frondoso y alto. Pagué por las varitas de canela, por las series de luces LED de bajo consumo y por la factura de la CFE que permitiría que esas luces brillaran. Lo había pagado todo. Yo lo sabía, y ellos lo sabían, pero era una de esas verdades incómodas que se barren debajo de la alfombra, una verdad sobre la que nuestra familia había construido su frágil existencia. Era el cimiento sobre el que se sostenía esta casa, la viga maestra que aguantaba el suelo. Y todos, en un pacto tácito, fingíamos que no estaba ahí. La cena de esta noche era silenciosa de una manera distinta. No era el silencio cómodo y cansado de un largo día de trabajo, sino un silencio pesado, cargado, opresivo. Cada tintineo de un cubierto contra un plato sonaba como un grito. Mi padre, Arturo, un arquitecto que vivía anclado en las glorias de un pasado cada vez más lejano, suspiraba ruidosamente entre cada bocado. Sus suspiros eran pequeñas tormentas de autocompasión. Se quejaba de la economía, de los clientes tacaños, de un mundo moderno que, según él, ya no apreciaba su auténtico talento. Mi madre, Silvia, intentaba desesperadamente disipar la atmósfera con una alegría forzada, una sonrisa tensa pintada en su rostro mientras presumía de mi hermano menor, Mateo. Mateo va a tener coche nuevo, anunció, su voz sonando hueca en la quietud. Su padre dice que le buscará uno muy bueno, algo seguro y presentable. Clavé la mirada en mi plato de romeritos, revolviendo los pequeños camarones secos con el tenedor. La bilis subió por mi garganta. Sabía perfectamente de dónde saldría el dinero para ese coche, seguro y presentable. Saldría del mismo lugar de donde salía todo lo demás. Mateo, con 21 años y coronado como el niño de oro de la casa, no prestaba la más mínima atención. Estaba absorto en su teléfono, la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro indiferente. Probablemente deslizando el dedo por un sinfín de videos en TikTok. De vez en cuando, una risita ahogada se le escapaba, un sonido discordante en la tensión de la habitación. De repente, levantó la vista, no para unirse a la conversación, sino para quejarse, con el tono de quien exige un servicio por el que cree tener derecho. Oye, Elodia, dijo, arrastrando las palabras con fastidio. ¿Ya pagaste el internet este mes? Está súper lento, no me carga un video. No respondí, solo asentí levemente, un movimiento casi imperceptible. Sí, lo había pagado. Había configurado el pago automático desde mi cuenta bancaria hacía 3 años, precisamente para evitar estas preguntas. El silencio opresivo regresó, más denso que antes. Podía sentir la mirada de mi padre fija en mí, pesada como una piedra. Odiaba mi silencio.
Odiaba mi capacidad para existir sin necesidad de su aprobación. Odiaba mi trabajo como ingeniera de software para una empresa estadounidense, un trabajo que él no entendía y, por lo tanto, despreciaba. Mi éxito silencioso y digital era un espejo que reflejaba su propio estancamiento analógico. Y lo odiaba por ello. Y entonces, la gota derramó el vaso. No fue un grito, no al principio. Fue un golpe seco. Arturo golpeó su tenedor contra la mesa. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Mateo se sobresaltó, levantando la vista de su teléfono con los ojos abiertos. Mi madre se encogió en su asiento, como si esperara un golpe. Mi padre me miró directamente, sus ojos fríos y vacíos, desprovistos de cualquier afecto paternal. ¿No vas a decir nada?, espetó, su voz un siseo bajo y peligroso. ¿O es que el dinero ya te dejó sorda? Comenzó una perorata sobre la arquitectura moderna, llamándola desalmada, y una pila de cajas de cristal sin carácter, una indirecta nada sutil hacia mi profesión. Mateo aprovechó para quejarse de nuevo sobre la conexión a Internet. Fue la combinación de su desdén y la trivialidad de mi hermano lo que encendió la mecha final. «Ya basta», gritó, golpeando la mesa con el puño, haciendo que los platos y las copas saltaran. Todo esto sería mucho más fácil si no tuviéramos una carga más en esta casa. Sus ojos, inyectados en sangre por una furia que llevaba años acumulándose, se clavaron en mí. Eres un estorbo. Cuando termines de comer, te largas. Y no vuelvas. No vuelvas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas, venenosas, pudriendo el aroma festivo. Un estorbo. La palabra retumbó en el espacio vacío de mi pecho. Pero en lugar del dolor agudo que esperaba, sentí un frío entumecimiento. Era como si una parte de mí, la parte que había pasado toda una vida mendigando su afecto, simplemente se hubiera apagado. No era paz, era la quietud de la muerte emocional. Él finalmente había dicho en voz alta lo que sus acciones habían gritado durante años. Me había liberado. Dejé mi tenedor suavemente al lado del plato. Lo miré a los ojos, y por primera vez, no vi a mi padre. Vi a un hombre amargado y extraño. Está bien, dije. Mi voz fue un susurro, tan baja que tuvieron que inclinarse para escucharme. No hubo gritos. No hubo lágrimas. No le daría la satisfacción. Solo un simple, terrible y liberador acuerdo. Está bien. Era una promesa. Un veredicto. Y era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Me levanté de la mesa. Mi silla hizo un suave y prolongado ruido de arrastre sobre el piso de madera, el único sonido en una habitación repentinamente sumida en el silencio absoluto. La escena en la mesa era un cuadro congelado de incredulidad y pánico incipiente. Mi madre, Silvia, fue la primera en moverse, sus manos aleteando nerviosamente. «Ay, Arturo, por Dios, no seas así». Ella, era solo una broma, ¿verdad, hija? Mírame, Elodia, su voz se quebró, y sus ojos, desesperados, me suplicaban que interpretara mi papel de siempre, la pacificadora, la que suavizaba los bordes afilados de mi padre, la que salvaba la situación. No le respondí. Le di la espalda a la mesa, a su súplica, y comencé a subir las escaleras. Mientras los viejos escalones de madera crujían bajo mis pies, mi mente se desconectó del presente, transportándome a un lugar que conocía bien. Empecé a caminar por los pasillos silenciosos de mi museo personal, una galería sombría donde cada objeto en exhibición era un monumento a mis sacrificios, a las promesas invisibles que había cumplido sin que nadie me las pidiera. La primera sala estaba dedicada a mi adolescencia. En el centro, bajo un foco imaginario, estaba el recuerdo más doloroso, la herida original. Tenía 15 años y había ganado el primer lugar en una competencia de matemáticas a nivel estatal. Llegué a casa corriendo, con el diploma de cartón grueso en la mano, mi corazón latiendo con una emoción pura que anhelaba compartir. Se lo mostré a mi padre, que estaba en su estudio. «Papá, mira, gané». Él tomó el diploma, lo miró por encima con una expresión indescifrable y me lo devolvió. «Ah, qué bien,
Elodia. Muy aplicado. Justo en ese momento, Mateo, que entonces tenía 10 años, entró con un dibujo hecho con crayones de colores chillones, una casa deforme con un sol sonriente en la esquina. Mi padre lo tomó en brazos. Mira, Silvia, este niño sí que tiene talento, será un gran arquitecto, como su padre, exclamó con un orgullo genuino que yo nunca había recibido. En ese instante, una verdad fría y dura se instaló en mi corazón adolescente, no importaba cuánto me esforzara, mis logros en mi mundo de números y lógica siempre serían invisibles para él, eclipsados por el más mínimo gesto de su hijo de oro. Esa herida fue la raíz de mi desesperada y fútil búsqueda de su aprobación. Avancé por el pasillo de mi museo mental hacia la siguiente exhibición. Allí estaba, enmarcada, una carta de aceptación de una prestigiosa empresa de tecnología en Guadalajara, fechada hacía 5 años. Acababa de graduarme como la mejor de mi clase en ingeniería. Era mi billete de salida, mi sueño. Un apartamento propio, una carrera, una vida. Pero cuando le di la noticia a mi madre, su rostro se descompuso. Se deshizo en lágrimas, un llanto calculado y manipulador. ¿Y nosotros qué? ¿No te importa tu familia? Tu padre está pasando por una mala racha, Mateo todavía está en la preparatoria. Eres la hija mayor, Elodia, tu deber es estar aquí. Y yo, una tonta de 21 años todavía sedienta de un amor que nunca llegaría, me quedé. Rechacé la oferta y acepté un trabajo remoto con un sueldo menor, encadenándome voluntariamente a la misma casa de la que anhelaba escapar. El último objeto de la galería principal era el más pesado de todos, una copia de una transferencia bancaria, fechada hacía 3 años. La pequeña firma de arquitectura de mi padre había quebrado. El banco amenazaba con embargar la casa. El pánico se había apoderado de mis padres. Sin dudarlo, entré en mi cuenta bancaria y retiré todo mi bono de fin de año. Eran exactamente 150,000 pesos, el dinero que había ahorrado religiosamente para el enganche de mi propio departamento. Se los transferí a mi padre. Salvé la casa. ¿Su reacción? No hubo un «gracias». Solo un murmullo resentido mientras miraba el comprobante, era tu deber. Ellos conservaron su hogar y yo perdí el mío antes siquiera de tenerlo. Mis pensamientos regresaron bruscamente al presente. Estaba de pie en el umbral de mi habitación. La misma habitación pequeña con paredes de un color amarillo pálido que siempre había detestado. Quería pintarlas de gris desde hacía años, pero mi madre decía que era un color muy deprimente. Miré a mi alrededor, la cama individual, el viejo escritorio, y me di cuenta de una verdad devastadora. Yo no era una hija para ellos. Era una póliza de seguro, un plan de contingencia, una inversión de la que nunca dejaban de retirar fondos. Y esa noche, esa inversión había declarado su propia bancarrota. Ya no lloré por esos sacrificios. Solo sentí el vacío inmenso que dejaba su completa y absoluta inutilidad. No encendí la luz principal de la habitación. Me bastaba con la pequeña lámpara de mi mesita de noche, cuya luz amarillenta y débil proyectaba mi sombra agrandada y temblorosa sobre la pared. Saqué la maleta más grande del fondo del armario. Estaba vieja y llena de raspaduras, un recuerdo agridulce del único viaje de placer que había hecho en mi vida, una semana en la playa de Cipolite con mi mejor amiga, Iria, justo después de graduarnos de la preparatoria. Recordé la sensación de la arena caliente bajo mis pies y la brisa salada en mi rostro. Fue la última vez que me sentí verdaderamente libre, una libertad que había olvidado cómo se sentía. Empecé a empacar de forma metódica, automática, como un robot ejecutando un programa. Si me detenía a pensar, si permitía que una sola emoción se filtrara, sabía que me derrumbaría, y no podía permitirlo. No aquí. No en esta casa que se había convertido en mi prisión. Doblé mis jeans, mis blusas de trabajo, los pocos suéteres bonitos que me había permitido comprar. Guardé mis artículos de aseo, mi libro favorito, 100 años de soledad, con las páginas gastadas y las esquinas dobladas, y la pequeña caja de madera donde guardaba las cartas que Iria y yo nos escribíamos cuando ella se fue a estudiar a otra ciudad. Pequeños fragmentos de una vida que sí se sentía mía. Abajo,
el murmullo de la discusión de mis padres había subido de volumen. Podía distinguir sus voces con más claridad ahora. La de mi madre, aguda y temblorosa, un hilo de súplica y miedo. Arturo, por el amor de Dios, no puedes hacerle esto, ¿a dónde va a ir? La de mi padre, un murmullo grave y enojado, inflexible como una pared de granito. Ese no es mi problema, ya estoy harto de su actitud, de su silencio, de que se crea mejor que nosotros. Si se quiere ir, que se vaya. Sabía que no se retractaría. Nunca lo hacía. Su orgullo era más grande que su amor por mí, si es que alguna vez lo hubo. Llamaron suavemente a la puerta. Era un toque vacilante, casi tímido. ¿Elodia? Era la voz de Mateo, un susurro. Está abierto, dije, sin levantar la vista de la maleta. Se deslizó dentro de la habitación, cerrando la puerta con un cuidado inusual. ¿No lo dices en serio, verdad? Preguntó, su voz apenas audible, la arrogancia habitual reemplazada por una genuina incredulidad. ¿De verdad te vas a ir? Finalmente lo miré. Mi hermano pequeño. El niño de oro, a quien yo había cuidado tantas veces, a quien le había ayudado con sus tareas, a quien le había cubierto sus mentiras. A quien quería a pesar de todo, aunque él fuera un pilar fundamental del sistema que me estaba aplastando. Papá me dijo que me fuera, respondí con una simpleza que desmentía el cataclismo que estaba ocurriendo. Solo está de mal humor, ya lo conoces. No lo decía en serio, insistió, dando un paso hacia mí. No pueden arreglárselas sin ti. Tú pagas la luz, el agua. Mamá ni siquiera sabe cómo entrar a la página de la compañía eléctrica. Una sonrisa amarga, desprovista de cualquier alegría, se dibujó en mis labios. Ya no más, dije, cerrando la cremallera de la maleta y poniéndola en el suelo. Papá dice que soy un estorbo. Así que me llevo mi estorbo a otra parte. Eso no es verdad. Susurró, y vi cómo las lágrimas finalmente asomaban en sus ojos, lágrimas de miedo, no de tristeza por mí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros. Esa palabra. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años, mi vida entera, mis decisiones, mis finanzas, mi futuro, todo había girado en torno a ese nosotros. Lo que nosotros necesitábamos. Lo que haría las cosas más fáciles para nosotros. Nunca me había detenido a preguntarme qué necesitaba yo, Elodia. Me acerqué a él y, con un gesto casi instintivo, le sequé una lágrima de la mejilla con el pulgar. Estarás bien, le dije, pero las palabras sonaron huecas, una mentira piadosa. No sabía si estaría bien. Pero sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que su bienestar ya no era mi responsabilidad. Mateo negó con la cabeza, apartándose ligeramente de mi contacto. Un destello de dureza cruzó su rostro, una expresión heredada, tan parecida a la de nuestro padre que me sobresaltó. «Te vas a arrepentir de esto», susurró. No era una advertencia. Era una acusación. Como si yo fuera la que incendiaba la casa, y no la que huía desesperadamente de las llamas. Le dediqué una pequeña y temblorosa sonrisa, la primera emoción honesta que había mostrado desde la cena. Una sonrisa de puro y absoluto dolor. Quizás, respondí, mi voz apenas un soplo de aire. Pero no tanto como me arrepentiría de quedarme. Tomé mi bolso y el asa de la maleta. No me llevé nada más. Dejé atrás el fantasma de la chica que solía vivir aquí. Al pasar junto a Mateo, no intentó detenerme. Se quedó allí, una figura solitaria llorando en medio de mi habitación vacía. Bajé las escaleras. Arturo seguía en el sofá, con la vista fija en el televisor, fingiendo una normalidad que era grotesca. Mi madre había desaparecido, probablemente encerrada en su habitación, llorando por la inconveniencia de mi partida, no por mí. Nadie dijo una palabra mientras yo caminaba hacia la puerta principal. El sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas fue el punto final de un capítulo largo y doloroso de mi vida. Me subí a mi coche, el coche que yo pagaba mes a mes, y conduje sin rumbo por las calles de Naucalpan,
en las afueras de la Ciudad de México, hasta que mis instintos tomaron el control y me guiaron al único lugar donde sabía que estaría a salvo, el apartamento de Iria en la colonia Condesa, a casi 1 hora de distancia, un viaje hacia una libertad desconocida y aterradora. El reloj del coche marcaba la 1 de la madrugada cuando finalmente encontré un lugar para estacionarme en una calle arbolada de la Condesa. Apagué el motor y el silencio repentino fue abrumador. Me quedé allí sentada, con las manos todavía en el volante, mirando las luces de los edificios. Las lágrimas que me había negado a derramar en esa casa comenzaron a brotar, calientes y silenciosas. Lloré por la chica que fui, por la hija que intenté ser, y por el amor que nunca recibí. Después de unos minutos, saqué mi teléfono y le envié un único mensaje a Iria, mi ancla en todas las tormentas: estoy abajo. 1 minuto después, el zumbido agudo del intercomunicador rompió el silencio de la noche. Me sequé las lágrimas, tomé aire y arrastré mi pesada maleta por 3 pisos de escaleras. Cuando Iria abrió la puerta, su rostro somnoliento se transformó instantáneamente en una máscara de preocupación y comprensión. No hizo preguntas. Me miró a los ojos, vio la maleta a mi lado, y me envolvió en un abrazo tan fuerte y sólido que sentí que podía soldar mis pedazos rotos. Por fin lo hiciste, cabrona, susurró en mi cabello, su voz una mezcla de alivio y enojo. Ya era hora. Pasa, pasa. Quédate todo el tiempo que necesites. El apartamento de Iria era un caos adorable y vivido. Una pila de correspondencia amenazaba con derrumbarse en la entrada, su perro mestizo, Pancho, ladraba emocionado mientras saltaba sobre mis piernas buscando cariño, y el aire olía ligeramente a café quemado, una señal segura de que Iria había tenido un turno largo en el hospital. El sofá del salón estaba visiblemente hundido en el centro, testigo de innumerables noches de películas y conversaciones profundas. Para mí, en ese momento, era el lugar más hermoso y seguro del mundo. Me preparó una taza de té de manzanilla. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, ella en el suelo frente a mí, simplemente observándome, dándome el regalo de su presencia sin juicios. Su silencio no era incómodo, o era un espacio seguro para que yo pudiera empezar a procesar. Ella era la única persona que conocía la verdadera dinámica de mi familia, la única que me había dicho innumerables veces que merecía algo mejor. Fue mi padre, dije finalmente, la voz ronca. Me dijo que era un estorbo. Que me fuera y no volviera. Iria apretó los puños. Pude ver la furia en sus ojos, una furia protectora que me conmovió profundamente. Ese hombre es un narcisista de manual, él odia. Lo siento mucho, pero también me alegro. Te liberaste. Dormí en su sofá hundido, y fue el sueño más profundo que había tenido en años, un sueño sin pesadillas, sin la ansiedad de escuchar los pasos de mi padre por el pasillo. Me desperté no con los suspiros pasivo-agresivos de mi madre, sino con el sonido rítmico y feliz de la cola de Pancho golpeando contra una pata de la mesa. Esa noche, después de devorar una pizza y ver un reality show absurdamente dramático que nos hizo reír a carcajadas, abrí mi computadora portátil. La tormenta de emociones había pasado, dejando tras de sí una calma gélida y decidida. Ya no era la víctima que huía. Era una ingeniera, y frente a mí había un sistema defectuoso, un parásito que se había alimentado de mí durante demasiado tiempo. Un sistema que yo misma, por lealtad equivocada, había construido y mantenido. Y esa noche, iba a desmantelarlo, pieza por pieza, con la precisión de un cirujano. Iria me miró, adivinando mis intenciones. ¿Qué vas a hacer, Elodia? Voy a recuperar lo que es mío, dije, mis ojos fijos en la pantalla, mis dedos ya tecleando. Voy a cortar los cables. Todos ellos. Comencé el proceso de forma sistemática, casi quirúrgica, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Con cada clic del ratón, con cada página de confirmación que aparecía en la pantalla, sentía cómo se desprendía un peso invisible de mis hombros, una capa de obligación autoimpuesta que se había vuelto asfixiante. Primero, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Su página web era un laberinto burocrático, un diseño terrible que parecía hecho a propósito para frustrar al usuario. Pero después de años pagando las facturas en el último minuto para evitar los recargos, me la conocía de memoria.
Navegué entre menús confusos y enlaces rotos hasta que encontré la sección de cancelación de servicio. Llené el formulario. Motivo de la cancelación, escribí con una punzada de ironía, cambio de domicilio. Fecha de efecto, hoy. Una ventana emergente, con un diseño anticuado de los años 2000, apareció. ¿Está seguro de que desea continuar? Esta acción no se puede deshacer. Hice clic en confirmar, sin dudarlo. Una oleada de una libertad salvaje y poderosa me recorrió. Imaginé la oscuridad descendiendo sobre esa casa, una oscuridad que reflejaba la que ellos habían creado en mi vida. Después, el servicio de Internet y televisión por cable. Mucho más fácil. Un par de clics en su portal de clientes y listo. Adiós al wifi lento del que se quejaba Mateo. Adiós a los canales de telenovelas de mi madre. Luego el agua. El proceso fue similar, llenando otro formulario en línea. El plan familiar de telefonía celular estaba a mi nombre. Entré en la app de la compañía. Con unos pocos toques, transferí mi número a un nuevo plan individual. Luego, procedí a cancelar las otras 3 líneas, la de mi padre, la de mi madre y la de Mateo. Pronto descubrirían que sus teléfonos eran poco más que pisapapeles caros, incapaces de hacer llamadas o usar sus preciosos datos móviles. Netflix. Spotify. Amazon Prime, la cuenta que mi madre usaba para comprar compulsivamente ropa, utensilios de cocina y cualquier otra cosa que se le antojara. Cancelado. 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 Imaginé el pánico de mi madre al intentar hacer su próximo pedido y encontrar su cuenta desactivada. Finalmente, la pieza central, la jugada maestra, la tienda de Shopify de mi madre. Este era el golpe más delicado y, a la vez, el más devastador. No la borré y eso habría sido destructivo y mezquino. Hice algo más simple y mucho más efectivo. Entré en el panel de administración. La interfaz familiar me saludó. Cambié la contraseña por una cadena aleatoria de 32 caracteres que guardé en mi gestor de contraseñas. Activé la autenticación de 2 factores, vinculándola a mi nuevo número de teléfono. Y lo más importante, navegué hasta la configuración de pagos y cambié la información de la cuenta bancaria receptora. Eliminé la cuenta conjunta que compartía con mi madre y puse los datos de una nueva cuenta de ahorros que acababa de abrir en línea. Me detuve por un segundo, el cursor flotando sobre el botón de guardar. Un destello de duda, un eco de la antigua Elodia. Era el sustento de mi madre, su pequeño orgullo. Pero entonces recordé la pregunta que le había hecho en su habitación: «Mamá, ¿alguna vez me has visto de verdad?». El silencio que siguió a esa pregunta fue mi respuesta. No le estaba quitando su trabajo, le estaba quitando el control sobre mi vida y mis finanzas, un control que ella había dado por sentado. Hice clic en guardar, con una determinación fría. La tienda seguiría funcionando, los clientes seguirían comprando sus artesanías, los pedidos seguirían llegando, pero el dinero, el fruto de un negocio que yo había construido y registrado, ya no llegaría a sus manos. Me recliné en la silla, observando la lista de tareas completadas en mi hoja de Excel. Hice un cálculo rápido. En los últimos 3 años, solo contando las facturas básicas y las ayudas de emergencia que les daba regularmente, había gastado más de 487,000 pesos en mi familia. Casi $25,000. La cifra me dejó sin aliento, una bofetada de realidad. Había trabajado incansablemente, noches y fines de semana, ahorrado cada centavo, renunciado a viajes, a ropa nueva, a mi propio apartamento. ¿Y para qué? Para que me llamaran estorbo. Ya no más. Este estorbo acababa de cortar sus propias cadenas. Miré el número en la pantalla. Ya no era una cifra abstracta. Eran los viajes que nunca hice, el apartamento que nunca compré, la vida que nunca viví. Y sentí una rabia fría y purificadora. Era la rabia de alguien que finalmente se daba cuenta de su propio valor, y del precio que había pagado por buscarlo en el lugar equivocado. Los 2 primeros días transcurrieron en un silencio antinatural, cargado de una tensión que podía sentir incluso a kilómetros de distancia. Sabía que eran demasiado orgullosos para llamarme primero.
seguramente estaban sumidos en una mezcla de furia y negación, esperando que fuera solo un berrinche, un drama temporal, y que pronto volvería arrastrándome, pidiendo perdón y restaurando el orden natural de las cosas, yo proveyendo, ellos recibiendo. Aproveché esos 2 días para hacer algo que no había hecho en años, existir para mí misma. Iria y yo fuimos al cine a ver una película de arte que mis padres habrían calificado de pretenciosa. Comimos esquites en un puesto callejero, reímos hasta que nos dolió el estómago. Hicimos cosas normales, sencillas, que se sentían como un lujo extraordinario. Mi teléfono permanecía en silencio, boca abajo sobre la mesa de centro del apartamento de Iria. Era una bomba de tiempo, y yo estaba esperando, con una mezcla de ansiedad y expectación, que finalmente explotara. Y en la mañana del tercer día, la detonación comenzó. Mi teléfono, que había estado tan silencioso, comenzó a vibrar sin parar sobre la mesa, con tanta fuerza que casi se cae al suelo. Lo tomé. La pantalla estaba iluminada como un árbol de Navidad, un aluvión caótico de notificaciones. 10 llamadas perdidas de mi madre. 3 de Mateo. Y docenas de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Mateo, oye Elodia, ¿qué pasa con Netflix? No me deja entrar. Mateo, ¿por qué no tengo datos? Mamá dice que pagues el teléfono de una vez. Mateo, contesta. El wifi tampoco funciona. Papá está como loco, gritando por toda la casa. Mateo, Elodia, llámale a mi mamá ahora. Algo está pasando, se fue la luz. Casi me río. Una risa seca, hueca, desprovista de alegría. Por supuesto que mi padre estaba como loco. Su mundo, ese universo perfectamente orquestado que funcionaba con una fluidez mágica sin que él tuviera que mover un solo dedo, estaba empezando a desmoronarse. Las comodidades que daba por sentadas, los servicios que aparecían como por arte de magia, se estaban desvaneciendo. Justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. El nombre de mi madre en la pantalla. Por alguna razón, un impulso masoquista quizás, contesté. Quería oír el pánico en su voz con mis propios oídos. Necesitaba escucharlo. Elodia. Su voz era un hilo fino, tenso, al borde del pánico. Gracias a Dios que contestas. Elodia, algo anda muy mal. Las luces, todo está apagado. Nos quedamos a oscuras anoche. El internet, la tele, nada funciona. Traté de llamar a la compañía de luz, pero tienen un menú automático complicadísimo y no entiendo nada. Son las facturas, la interrumpí, y mi propia voz me sorprendió por su calma, su monotonía, su absoluta falta de emoción. Sentía como si estuviera escuchando hablar a una extraña, a una versión de mí que no conocía, una versión forjada en el fuego de esa última cena. ¿Qué quieres decir? Preguntó, confundida. Que no las pagué, dije. Un silencio sepulcral al otro lado de la línea. No fue una pausa, fue un vacío, un agujero negro de comprensión que absorbía todo el sonido. Podía oír su respiración, entrecortada y superficial. Podía imaginarla de pie en la cocina a oscuras, rodeada de electrodomésticos inútiles, su rostro una máscara de confusión y miedo. Luego habló de nuevo, su voz un susurro frágil, casi inaudible, con una pregunta que lo reveló todo. Una pregunta que confirmaba su ceguera voluntaria de años. Una pregunta que sellaba su destino y, finalmente, mi libertad. ¿Tú pagabas por estas cosas? La sincera e infantil ignorancia en su voz era asombrosa, casi admirable en su descaro. Durante todos estos años, ¿cómo creía ella que las luces se mantenían encendidas? ¿Por la gracia divina? ¿Creía en algún tipo de hada mágica de los servicios públicos que bendecía su hogar? ¿O simplemente eligió no ver, porque ver habría significado tener que estar agradecida? Ver habría significado tener que reconocer que su hija de 26 años, el estorbo, era en realidad el pilar que sostenía su cómodo estilo de vida. Dejé que su pregunta colgara en el aire por un momento, exponiendo toda su inconsciencia. Luego, respondí suavemente, pero con el peso de una década de sacrificios.
Las he estado pagando durante los últimos 8 años, mamá. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Clic, bloqueé su número. Luego, con una sensación de finalidad, bloqueé el de mi padre. Dejé el de Mateo, por ahora. Era un cabo suelto que no estaba segura de cómo manejar. Iria me miró desde la cocina, con expresión preocupada. ¿Estás bien? Tomé una respiración profunda, la primera respiración completa y limpia que había tomado en 3 días. Sí, dije, y me sorprendió descubrir que, por primera vez en mucho tiempo, era la verdad más absoluta. Creo que sí lo estoy. Estaba preparada para la siguiente fase, una guerra psicológica. Llamadas llenas de lágrimas de mi madre, mensajes de voz furiosos de mi padre, súplicas y chantajes emocionales de Mateo. Había pasado mi vida entera navegando por su campo de minas emocional y estaba lista para eso. Lo que no esperaba era una represalia tan directa, tan torpe y tan violenta. A la mañana siguiente, mientras intentaba trabajar desde el apartamento de Iria, mi teléfono vibró con una notificación diferente. No era un mensaje, era un correo electrónico de mi banco. Asunto, alerta de seguridad, inicio de sesión desde un nuevo dispositivo. Un escalofrío recorrió mi espalda, erizando la piel de mis brazos. Abrí el correo con manos temblorosas. La ubicación del dispositivo se registraba en Naucalpan, Estado de México, desde una computadora de escritorio. Era mi vieja computadora. Era él. Estaba intentando entrar a mi cuenta bancaria, mi último bastión de independencia. 1 minuto después, otra alerta, esta vez de mi tarjeta de crédito. Intento sospechoso de restablecimiento de contraseña. Luego otra, de mi correo personal principal. Estaba intentando sistemáticamente forzar su entrada a mi vida digital para recuperar el control que había perdido sobre la física. No le bastaba con haberme explotado, ahora quería tomarlo todo por la fuerza. El shock inicial se convirtió rápidamente en una ira fría y protectora. Esto ya no era solo por dinero. Era una violación, una invasión a mi privacidad, a mi espacio personal. Mi teléfono sonó. Era Mateo. Contesté de inmediato. Está fuera de sí, susurró, su voz temblando tanto que apenas podía entenderle. Podía oír un crujido de fondo, como si estuviera escondido en un armario, con la ropa amortiguando su voz. Elodia, papá está en tu vieja computadora. Lleva horas ahí, golpeando el teclado. Lo sé, dije sombríamente, mirando la cascada de correos de alerta en mi pantalla. Mi banco no deja de enviarme correos. Está usando el cuaderno de mamá, se apresuró a decir Mateo, su voz un hilo de pánico. El pequeño cuaderno azul. El que tiene tus contraseñas y preguntas de seguridad de cuando eras adolescente. Lo encontró en un cajón. Sentí náuseas. Recordaba a ese cuaderno. Mi madre lo había empezado cuando yo era joven, para guardar información importante. Mi primera contraseña de correo, Perrito 123, la respuesta a mi pregunta de seguridad, ¿cómo se llamaba tu primera mascota? Manchas. Todo estaba allí, escrito con su caligrafía pulcra e inclinada. Lo que alguna vez pareció un gesto maternal y cariñoso, ahora se revelaba como lo que realmente era, un arsenal. Un listado de mis vulnerabilidades, compilado por mi propia madre y entregado a mi padre para usarlo en mi contra. Dile que está perdiendo el tiempo, dije, mi voz más dura de lo que pretendía, una coraza contra el dolor de esa traición. Cambié todas esas contraseñas hace años. Afortunadamente, mi paranoia profesional me había salvado. Había actualizado todo cuando conseguí mi primer trabajo serio, migrando a un gestor de contraseñas que generaba claves alfanuméricas imposibles de adivinar. No está pensando con claridad, Elodia, dijo Mateo, su voz quebrándose. Sigue gritando que nos arruinaste. Que le robaste su dinero. Dice que todo el dinero en tu cuenta es suyo porque vivías bajo su techo. Está gritando que eres una estafadora tecnológica, que usas tus trucos de computadora para robarle a tu propia familia. Esa última frase me golpeó. Esa era la narrativa que él había construido para justificar su ira. En su mente,
Yo no era una ingeniera exitosa, era una especie de hacker que había manipulado el sistema para su propio beneficio. Mi éxito no era legítimo, era un fraude. Era la única forma en que su frágil ego podía procesar la realidad de que su hija, el estorbo, era más competente y exitosa que él. Una preocupación genuina me invadió, no por mí, sino por Mateo. Estaba atrapado en esa casa con la creciente furia de nuestro padre. Mateo, escúchame con atención, dije, mi voz baja y urgente. ¿La puerta de tu habitación tiene seguro? Sí, susurró. Ponlo. No salgas. No te acerques a él. Si intenta cualquier cosa, si te grita, si sientes el más mínimo peligro, cuelgas y me llamas de inmediato. ¿Entendido? De acuerdo. Colgué, mi mano temblaba ligeramente. Ya no estaba solo enojado, se estaba volviendo errático y paranoico. Y tuve el terrible presentimiento de que no se quedaría detrás de una pantalla de computadora por mucho tiempo. Pasaron 3 días en una frágil y tensa paz. Las alertas de seguridad en mis cuentas se detuvieron. Pasé horas reforzando mi seguridad digital, activando la autenticación de 2 factores en cada servicio que usaba, creando nuevas contraseñas que eran cadenas largas y sin sentido de caracteres. Estaba construyendo una fortaleza digital, un muro cibernético entre mi nueva vida y mi pasado. Una noche, mientras Iria y yo veíamos una película en la televisión, intentando forzar una sensación de normalidad, sonó el ruido. No fue un golpe educado en la puerta. Fue un martilleo. Un golpeteo pesado, violento y rítmico que pareció sacudir todo el apartamento, haciendo vibrar los vasos sobre la mesa de centro. Pancho, el perro, que dormitaba a mis pies, se levantó de un salto y comenzó a ladrar furiosamente hacia la puerta, su cuerpo tenso y su pelo erizado. Otro golpe, más fuerte, más desesperado. Boom. 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 Era el sonido de la pura rabia desenfrenada, el sonido de alguien que ha perdido todo control. Iria y yo nos miramos, con los ojos abiertos por el pánico. ¿Esperas a alguien?, susurró, aunque ya sabía la respuesta. No necesitaba adivinar. Lo sabía con una certeza fría y pesada que se instaló en la boca de mi estómago. Me había encontrado. La fortaleza digital no había sido suficiente. Había venido a derribar la física. Él odia. Sé que estás ahí dentro. Abre esta maldita puerta. La voz de mi padre. Rugiendo, distorsionada por la madera de la puerta, pero inconfundible. La misma voz que me había llamado estorbo, ahora bramaba en el pasillo de mi refugio, convirtiéndolo en una jaula. El lugar seguro se había vuelto el centro del peligro. No abras, susurró Iria, su mano temblorosa buscando la mía y apretándola con fuerza. Me levanté lentamente, mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran llenas de cemento. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. El lente de ojo de pez deformaba su rostro en una máscara grotesca de furia. Su piel estaba roja y manchada, el sudor brillaba en su frente y sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre. Este no era el hombre silenciosamente cruel de la cena de Navidad. Este era un hombre que había cruzado una línea, un hombre que parecía peligroso. Retrocedí de la puerta, el miedo un nudo apretado en mi garganta. Pero debajo del miedo, extrañamente, estaba esa misma calma antinatural que me había invadido en el comedor. Una claridad helada. Esto no era una disputa familiar. Esto era una amenaza. Y yo sabía exactamente cómo manejar una amenaza. Llama a la policía, le dije a Iria, mi voz sorprendentemente firme a pesar de que mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. ¿Qué? ¿Estás segura? Llama al 911. Ahora, repetí, mis ojos clavados en la puerta, que se estremeció de nuevo con otro golpe brutal. Iria buscó a tientas su teléfono, sus dedos temblorosos mientras marcaba los 3 dígitos. Afuera, los gritos continuaban, una letanía de acusaciones y demandas. Nos debes. No puedes simplemente largarte y dejarnos sin nada. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Maldita mocosa malagradecida.
Sus palabras, diseñadas para herir y avergonzar, ya no tenían efecto. No me alcanzaban. Solo confirmaban, una y otra vez, que había tomado la decisión correcta. Él no quería una hija. Quería una posesión, un activo que se había revelado y escapado. Oí la voz baja y aterrorizada de Iria hablando con el operador del 911. El padre de mi amiga está intentando derribar la puerta. Sí, es en la Condesa. Apartamento 3B, por favor, apúrense. Lo que pareció una eternidad probablemente fueron menos de 2 minutos. De repente, los golpes cesaron. Oí voces nuevas en el pasillo, voces firmes y autoritarias. Señor, necesita alejarse de la puerta. Mi hija está ahí dentro. Me debe dinero. Gritó mi padre, su voz quebrándose con una nota de desesperación. Señor, ponga las manos detrás de la espalda. Me arriesgué a mirar de nuevo por la mirilla. 2 oficiales de policía lo tenían sujeto, uno por cada brazo, empujándolo contra la pared opuesta del pasillo. Mientras lo esposaban, mi padre giró la cabeza, sus ojos salvajes buscando la mirilla, como si pudiera verme a través de ella, como si quisiera quemarme con su odio. Te vas a arrepentir de esto, Elodia. Gritó, su voz haciendo eco en el hueco de la escalera mientras se lo llevaban. Te arrepentirás de darle la espalda a tu familia. Apoyé mi frente en la madera fría de la puerta, tomando una respiración profunda y temblorosa que se convirtió en un sollozo ahogado. Iria vino y se paró a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi espalda. No lloré. Solo escuché su voz desvanecerse por las escaleras, hasta que solo quedó el gemido suave de Pancho a mis pies. Se equivocaba. Nunca me arrepentiría de esto. Esta era la primera decisión en mi vida que sabía, con absoluta y total certeza, que era la correcta. El arresto de mi padre me consiguió una orden de restricción. Fue liberado bajo fianza unas horas después, pero ahora existía una frontera legal, un documento oficial que decía, hasta aquí. Era un escudo de papel, pero era más de lo que había tenido nunca. Estaba tratando de seguir adelante, buscando activamente mi propio apartamento, cuando recibí un mensaje de Mateo. Cada vez que su nombre aparecía en mi pantalla, mi estómago se contraía en un nudo de amor y resentimiento. Mateo, siento mucho lo de papá. ¿Estás bien? Yo, estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás a salvo? Mateo, sí, papá no está aquí. Se fue a casa de un amigo. Pero Elodia, mamá está actuando muy raro. Ha estado limpiando tu habitación y el garaje. Una nueva alarma, diferente y más insidiosa, se encendió dentro de mí. ¿A qué te refieres con limpiando? Un momento después, llegó un mensaje con una foto. Era mi viejo coche, un Honda Civic que había comprado con mi primer sueldo, estacionado en la entrada de la casa. El maletero estaba abierto y dentro, apilada sin cuidado, estaban mi bolsa de la cámara, mi funda del portátil y una caja con mis libros de la universidad. Mi sangre se heló. El siguiente mensaje confirmó mis peores temores. Mateo, está vendiendo tus cosas. Dice que las abandonaste y que necesitamos el dinero. Las va a llevar a una casa de empeño del centro. El coche también. Encontró la llave de repuesto que escondías en el garaje. Una furia pura, blanca y candente me invadió, quemando cualquier rastro de tristeza o miedo. Ese coche no era solo un coche, él era mi libertad, mi independencia. Esa computadora portátil contenía mi vida digital, mis proyectos, mis fotos. Esa cámara era el único lujo, el único capricho que me había permitido, una afición que me traía una pequeña medida de alegría en un mundo gris. Eran míos. Y mi propia madre, la mujer que debería haberme protegido, los estaba robando a plena luz del día. Tengo que irme, le dije a Iria, agarrando las llaves de su coche. Elodia, espera. ¿Es seguro? No me importa, espeté, mi voz tensa. No se va a salir con la suya. Conduje de regreso a Naucalpan, impulsada por la adrenalina y un sentido de justa furia.
Esto era peor que los torpes intentos de mi padre por hackear mis cuentas. Esto era un acto calculado de robo y traición. Cuando llegué, mi madre estaba en el porche delantero, revisando una caja con mis viejos libros, decidiendo cuáles tenían valor de reventa. Levantó la vista cuando cerré de un portazo la puerta del coche. Su rostro se endureció, adoptando una máscara defensiva. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz afilada como un cuchillo. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, dije, caminando directamente hacia ella hasta detenerme al pie de los escalones del porche. Robaste mi coche, mamá. Ella bufó, un sonido de desdén tan absoluto que me dejó sin aliento. ¿Robarlo? No seas dramática, Elodia. Estaba ahí, en la entrada, acumulando polvo. Lo abandonaste cuando nos abandonaste a nosotros. Está registrado a mi nombre. Yo hago los pagos mensuales. Legalmente, es mi propiedad. Dame la llave y los papeles, dije, mi voz peligrosamente baja y controlada. No, dijo, cruzándose de brazos con aire desafiante. No te lo mereces. No después de lo que hiciste. Llamaste a la policía para que se llevaran a tu propio padre. Él intentó derribar mi puerta. Grité, mi control finalmente rompiéndose. ¿Y tú me estás robando? ¿No ves la locura de todo esto? Soy tu madre. Chilló. No me hablas en ese tono. Necesitábamos el dinero. El dinero que tú, como buena hija, deberías habernos estado dando. La miré fijamente, a su inquebrantable y retorcido victimismo. Ella realmente creía que tenía derecho a mis posesiones, a mi vida. En ese momento, mi ira se enfrió, reemplazada una vez más por esa claridad absoluta y escalofriante. Saqué mi teléfono. ¿A quién llamas ahora? ¿A Mateo? ¿Para acusarme con él? No, dije con calma, mis ojos clavados en los suyos. Estoy llamando al 911. Su rostro pasó del shock a la incredulidad total. No te atreverías. Marqué el primer número. 9. Elodia, detente. Esto es ridículo. Marqué el segundo. 1. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Gritó, su voz alcanzando un tono histérico al comprender que no estaba bromeando. Marqué el último número. 1, y presioné el botón de llamar. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo la voz del operador. Manteniendo mis ojos fijos en el rostro horrorizado de mi madre, hablé con una claridad impecable al teléfono. Buenas tardes. Quisiera reportar el robo de un vehículo. Mi nombre es Elodia Monroe. La persona que lo robó es mi madre, Sylvia Monroe, y está de pie justo frente a mí. No derramé una lágrima mientras el segundo coche de policía en menos de una semana aparcaba frente a esa casa maldita. No lloré mientras los oficiales, con una mezcla de profesionalismo y cansancio, se llevaban a mi madre, que ahora sollozaba y protestaba su inocencia a gritos, para el deleite de los vecinos que espiaban por sus persianas. Que miraran. Que todo el mundo viera la verdad de esta familia de apariencia perfecta que vivía en una calle tranquila de Naucalpan. Mi madre había gritado, «No puedes hacerme esto». Pero mientras yo estaba de pie en el porche, con la llave y los papeles de mi coche en la mano, sabía la verdad. Tú te lo hiciste a ti misma. Las consecuencias de ese segundo arresto fueron la estocada final. Mi padre, que ya enfrentaba sus propios cargos, tuvo que usar el poco dinero que le quedaba para pagar la fianza de mi madre. La noticia se extendió como la pólvora por nuestro pequeño suburbio. Los Monroe, la familia del arquitecto respetado, ahora eran la comidilla del pueblo, la familia disfuncional con problemas con la ley. Mi breve victoria se sentía hueca, pero necesaria. No solo había expuesto sus mentiras, había declarado una guerra total. Y sabía que nunca me perdonarían por haber destruido lo único que realmente les importaba, su imagen pública. Los meses siguientes fueron un lento y predecible derrumbe. Sin mis ingresos para apuntalar sus finanzas, el castillo de naipes se vino abajo. La hermosa casa que mi padre había diseñado,
el hogar del que me habían expulsado, fue embargada por el banco 6 meses después. El trabajo de mi padre se volvió aún más esporádico, y nadie quería contratar a un hombre iracundo cuyo drama familiar era de dominio público. Se mudaron a un apartamento barato en un pueblo vecino, y luego a otro. La vida que habían construido sobre mis sacrificios resultó ser una casa sobre cimientos de arena. Me enteré de todo esto a través de Iria, quien actuaba como un filtro reacio de información. Yo ya estaba lejos. Me había mudado a Querétaro, una ciudad vibrante a 4 horas de distancia, un próspero centro tecnológico perfecto para mi carrera. Conseguí un pequeño apartamento estudio. Era diminuto, con una cocina que era poco más que un armario y una vista a una pared de ladrillos. Pero era mío. Cada centímetro cuadrado era mi santuario. Cambié mi número de teléfono, borré todas mis redes sociales y comencé de nuevo bajo un nombre ligeramente diferente. Corté hasta el último y deshilachado hilo que me conectaba con Arturo y Silvia Monroe. La terapia se convirtió en mi ancla. Semana tras semana, en la seguridad del consultorio de mi psicóloga, comencé a desentrañar los nudos de culpa y obligación que se habían tejido en mi alma desde la infancia. Aprendí a establecer límites. Aprendí que, no, era una oración completa y válida. Aprendí a verme a mí misma no como un recurso para ser explotado, sino como una persona completa, digna de respeto y felicidad. Empecé a reconstruirme, no sobre las ruinas de mi pasado, sino sobre un terreno nuevo y sólido que yo misma estaba creando. Pasaron 2 años. 2 años de un silencio bendito y reparador. 2 años de construir una vida, no solo una existencia. Mi carrera despegó. Mi trabajo fue reconocido y fui ascendida a líder de equipo en mi empresa. El sueldo me permitió vivir cómodamente, por primera vez, ahorrar para mi propio futuro, no para el de alguien más. Hice nuevos amigos, gente que me apreciaba por quien era, no por lo que podía proporcionarles. Viajé por primera vez por placer, un viaje en solitario a Oaxaca, donde me enamoré de sus colores, sus sabores y su gente. Estaba descubriendo, a los 28 años, quién era Elodia sin el peso asfixiante de su familia sobre sus hombros. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de la paz de mi apartamento, ordenando libros en un nuevo librero que yo misma había ensamblado, revisé mi correo electrónico. Vi un email de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente, soy yo, Mateo. Mi corazón dio un vuelco. Dudé por un largo momento, mi dedo flotando sobre el botón de borrar. Una parte de mí quería eliminarlo, proteger la paz que tanto me había costado construir. Pero otra parte, una curiosidad teñida de un antiguo afecto, me impulsó a abrirlo. El correo no era largo. No pedía dinero, no suplicaba, no culpaba. Me contaba que había dejado la universidad y que estaba trabajando como aprendiz en un taller mecánico. Que el trabajo físico era duro, pero honesto. Me dijo que por las noches, estaba tomando clases en línea para terminar una carrera técnica en programación. Que había empezado a ir a terapia. Y luego, el último párrafo, el que lo cambió todo. Pasé 2 años odiándote, Elodia. Te culpé por todo lo que pasó. Pero mi terapeuta me ayudó a entender algo. Me preguntó cuál había sido mi punto más bajo. Le conté que fue un día en el taller. El jefe me gritó frente a todos, me llamó niño inútil e incompetente, porque cometí un error estúpido. Y en ese momento, mientras todos me miraban, por primera vez en mi vida, me sentí pequeño e invisible. Y de repente, pensé en ti. Entendí, de una forma que me heló la sangre, que así es como te habías sentido toda tu vida en nuestra casa. Me di cuenta de que no fuiste tú quien incendió la casa. Solo fuiste la primera en tener el valor de escapar de las llamas. Lo siento. Realmente lo siento por todo. No espero que me perdones, ni siquiera que respondas, pero necesitaba que lo supieras. Me quedé mirando la pantalla, las lágrimas rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo mucho más complejo, validación, sorpresa, una grieta de luz en una oscuridad muy antigua. Pensé en mis padres, fantasmas de una vida pasada. Pensé en la palabra, estorbo.
Ya no dolía. Se había convertido en un diagnóstico, no de mi valor, sino de su ceguera. Nunca vieron la verdad, la persona a la que desecharon era lo único que mantenía unido su frágil mundo. Yo nunca fui la carga. Fui la columna vertebral. Miré alrededor de mi apartamento silencioso, la vida que había construido con mis propias manos. Una vida sin grandezas, pero honesta. Y era mía. Ellos tomaron su decisión. Y yo tomé la mía. Ahora, frente a mí, había una nueva elección. Un correo electrónico de mi hermano perdido, que parecía estar intentando encontrar el camino de regreso, no hacia mí, sino hacia sí mismo. El puente entre nosotros fue dinamitado por nuestra propia familia. Él parece estar tratando de colocar, con manos temblorosas, el primer ladrillo para reconstruirlo. ¿Debería yo cruzar el abismo y darle el segundo? ¿Ustedes qué creen? ¿Debería perdonarlo?